Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jacker González, bienvenidos a mi canal y este es el canal de JackJackGo. Hoy vamos a hacer una reacción y no una simple reacción, vamos a analizar a profundidad con esta nueva temática que estoy adoptando. Este canal no es solo para escuchar música, es para sentirla y también para vivirla. Hoy vengo a rendir homenaje a una voz que no parece humana, una voz que flota, que corta en el viento, que duele y alivia al mismo tiempo. Sí, me refiero a Dimash Kudaibergen y con una famosa presentación que ya lo hice en una reacción, pero quiero volver a analizarlo de una manera mucho más profunda con la canción SOS d'un Tirien in Vitrice. Voy a dejar de todas maneras acá el título para que ustedes también me puedan entender si no estoy pronunciando bien el idioma. Así que siéntate, prepárate un café, un té, respira conmigo y acompáñame en este viaje que sé que te va a gustar. Je vis, pourquoi je meurs. Desde el primer momento, Dimash pone un silencio casi sagrado. La canción empieza con un tono etéreo, casi andrógino. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Escucha ese timbre limpio, con aire controlado y resonancia nasal muy buena. Una técnica que sugiere un registro mixto. Aquí no está cantando fuerte, está esculpiendo el silencio con su voz. Suena interesante, ¿no? Atención a esta subida melódica que ha hecho. Dimash entra en el falsete agudo cristalino. Lo que impacta aquí no es solo la nota, sino el control. Técnicamente está usando la laringe alta y un ligero cierre cordal que le da brillo sin tensión. Esto es puro dominio del aparato vocal, en serio, puro dominio. Lo que muchos sentimos al escucharlos es una mezcla de dolor, soledad y belleza. Dimash no canta, interpreta el grito existencial de un alma que no pertenece a este mundo. Por eso conecta, porque no parece actuación, parece una súplica real. Escucha este puente. ¿Qué hacemos? Es un contraste perfecto con el anterior. Es la dinámica lo que hace esta interpretación que funcione como un viaje. Luces, sombras vocales. Ahora viene lo que muchos consideran la nota imposible, pues, ¿no? ¡Wow!
¡Wow! ¡Wow! Este grito agudo, en registro de cabeza con proyección lírica, suena como un violín humano, ¿cierto? No hay grito, hay expansión. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Es como si Dimash estuviera canalizando algo que va más allá del canto. Es un instante muy interesante, muy bonito y muy sublime. J'y crois comme pénitence, quelle était notre alliance. Reescuchar a Dimash es siempre una experiencia distinta, siempre. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Cada nota, cada suspiro. Cada pausa parece revelar algo nuevo. ¡Wow! Para mí este video no es solo una demostración vocal. No, para mí no. Es una oración del alma, una súplica, llamándole así, una súplica vestida de arte, una joya que no envejece. Wow. Димаш Кудайберген, Казахстан. Ay. Después de escuchar a Dimash, uno ya no vuelve a la música con la misma forma. Ya no se trata solo de notas, de técnica ni de voz. Se trata de un lenguaje que atraviesa el cuerpo y el alma. SOS es un grito, es un susurro, es una plegaria de un corazón que no encuentra un lugar en este mundo. Y quizás por eso nos conecta tanto también, ¿no? Porque todos en algún momento nos hemos sentido así. Todos, fuera del lugar, pero vivos. Estamos vivos. Si esta reacción te removió algo por dentro, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuando subo video nuevo y también ponerle dedito arriba. Este canal es para los que aman sentir y no solo los que se conforman con lo superficial. Ojo, para los que buscan belleza, verdad y música con el alma. Yo soy Jacker González, esto es Jack Jack Go. Nos vemos en un próximo video. Chao.